gatitos, perritos, lechoncitos, animales jóvenes. Todavía no han desarrollado. Y bueno, como es microbiota normal, pues hay contaminación fecal en muchos lados. Entonces, es una causa frecuente de diarreas de recién nacidos. Claro que puede haber otras causas. Entonces, a veces se habla de la diarrea del recién nacido, la diarrea de los lactantes, la diarrea del destete. Por supuesto, pues había que pensar la bacteria, ¿por qué lo hace? Bueno, también, a pesar de que siempre tenemos la imagen de las diarreas en animales jóvenes, en bebitos también, por supuesto, pues hay casos de colibacilosis intestinal. Ya se ha mencionado en otros microorganismos, lo mencioné en el caso de Pastorella, por ejemplo. Puede haber casos, por ejemplo, de mastitis, la mastitis del verano, infecciones del tracto urinario, metritis, piometra, celulitis. Esta celulitis no es la de los patrones virales. Hay que recordar que celulitis en realidad es una infección, sobre todo el tejido subcutáneo. Y en aves es frecuente que haya celulitis e inmediatamente colisepticemias. Además de que lo había mencionado, en función de la enfermedad respiratoria crónica, que frecuentemente hay complicaciones con Escherichia coli. Ahora, en humanos, ya hablé de la frecuencia en bebés, pero si hablamos de las intoxicaciones alimenticias, había que recordar que un alimento contaminado puede enfermar a alguien, sea como infección, como en el caso de salmonelas o amibas, o sea enterotoxinas, como en el caso de los Staphylococcus aureus que ya se mencionaron aquí. Ahora, dentro de Escherichia coli, las intoxicaciones alimenticias en el hombre, lo más frecuente, el más frecuente patotipo de Escherichia coli es la O157H7. Les recuerdo que las bacterias son un mosaico antigénico. Tienen antígenos flagelares, somáticos, imbriales, capsulares. Y además pueden secretar variedad de compuestos que podrían algunos ser antigénicos también. Entonces, toda bacteria es un mosaico antigénico. El antígeno O les recuerdo que es somático y el antígeno H les recuerdo que es flagelar. Y ya recordamos que todos tienen una combinación de letras. Si hay H7, quiere decir que hay H6, H5, H4, H3, H2, H1. Y si hay O157, quiere decir que hay O156, O155 y así para abajo, y varios números para arriba. ¿Esto por qué tanto? Porque, ¿se acuerdan? Lo mencioné con el esquema de Kaufman y White, enfocado a salmonelas. Eran expertos, tenían infraestructura y propusieron que toda salmonela no solo se diagnosticara desde el punto de vista de pruebas bioquímicas y demás, sino se les hiciera serología. Esto se extendió a otras bacterias. Sí fue muy importante, más al pasado que al presente. Bueno, no puedo tampoco caer en que en el presente no, porque muchos serotipos y patotipos de bacterias son muy de una región geográfica o muy de una especie animal o de un tipo de problema enfocado. Por ejemplo, vamos a ver aquí que las APEC son ecolideales, UPEC son E. coli de infecciones del tracto urinario y así otras patotipos
que primero se descubrieron en serología, porque bioquímicamente pues todas las bacterias eran similares. Ok. Voy a la siguiente para decir que no solo hay pérdidas económicas enormes por los casos clínicos. Cuando hay descubrimiento de que una contaminación por una salmonela, también pasé imágenes parecidas a esto, en otras bacterias, entonces las autoridades sanitarias solicitan que se retiren los productos contaminados, que algunos ya se distribuyeron por varios estados, ya están en muchos almacenes, y eso son mucha pérdida económica. La primera es la CDC, ustedes recuerdan que son los Centros para el Control de Enfermedades, aconsejan sobre lechuga contaminada. En Excelsior, una playa cerrada porque encontraron esta misma bacteria. En abril del 19, 100 personas enfermas en 5 estados y nadie sabe de dónde vino. 5 estados suena a un alimento distribuido. Claro que CDC probablemente siguió este caso y probablemente encontró la fuente y probablemente publicó el resultado en sus sitios técnicos que quizá no alcanzaron, como en este caso, los periódicos. Ya les he comentado antes que si yo me pongo a ver las notificaciones semanales del MMWR o del Canadian Diseases Weekly Report, pues me voy a encontrar reportes y reportes y reportes, como ya me pasó en el pasado, era un agobio de información. ¿Ok? Entonces, claro que de vez en cuando hay que revisar y regresar atrás. ¿Qué quiere decir regresar atrás? Esta nota del 10 de abril, que dice que nadie sabe de dónde vino, muy probablemente si regreso a CDC, pongo abril, 19, mayo, por ahí, a lo mejor ya aparece la conclusión de una investigación epidemiológica. Por eso, pues más de una vez he dicho, bueno, es bueno ir a Wikipedia, a mí me gusta Wikipedia, y otros buscadores y me dan información, pero a veces esa información se queda en la superficialidad si no buscas información técnica. En fin, de noviembre del 18, 265,000 casos en Estados Unidos. Esos números deben ser similares, otros de 250,000 en 19, otros de 150,000 en el 20. Ahorita ya a mitad de año ya debería haber 125,000 casos. Afortunadamente no tan graves, eso depende de los sistemas de salud, por supuesto. Y algo que a veces dejo de hacer y a veces no, es poner el nombre de las empresas. McDonald's, porque ustedes conocen McDonald's, deja de vender ensaladas en 3,000 restaurantes de Estados Unidos. Esto fue en el 18, en julio. En este caso lo quise dejar, no porque no me gustan los McDonald's, me meto a McDonald's con cierta confianza, pero estoy consciente de que así como una empresa que tiene ciertos estándares de calidad, suceden contaminaciones, pues imagínense un pesticito. Ok, esta imagen ya mostré al principio del semestre. La establecí en función de los animales notobióticos y de los animales axénicos. De muchos, yo pregunté y nadie me contestó de momento, yo me tardé mucho en
a lo mejor alguien lo sabía y iba a contestar, y yo me adelanté. Los animales axénicos son experimentales, nacieron en circunstancias de esterilidad, con aire, alimento, agua estéril, y sus vellosidades intestinales estarían como en la parte del lado izquierdo. Y una vez que se decide, le vamos a inocular tal virus o tal bacteria o tal amiba o lo que decida, pues entonces la bacteria que le hayan introducido colonizarían su intestino y se verían las imágenes del lado derecho. Bueno, eso fue esta foto útil para mí para establecer esto de los animales axénicos y macrobióticos. Imagínense que esto ocurrió en este intestino, pero sucede en la piel, sucede en la vagina, sucede en la garganta, en muchos casos. Ahora, junio 21, quiero establecer el origen real de estas fotos. Y es la especificidad de la adherencia. En este caso, del lado izquierdo, la foto que no tiene bacterias es de alguna becerra que recibió un caldo con E. coli y las E. coli no se adhirieron al duodeno, pero sí se adhirieron esas E. coli en partes medias hacia atrás del intestino. Esto ya lo habíamos platicado con otros microorganismos de especificidad de la adherencia. Esa es la razón de estas fotos verdaderamente. Y se puede ver en acercamiento. La luz intestinal está arriba del lado derecho. Abajo aparecen dos células y sus microvellosidades. Aquí porque me parece que puede haber una división de dos células. Y una E. coli adherida. Sin daño aparente. Sin daño aparente. Otra más. Microvellosidades abajo, luz intestinal arriba. Una E. coli rodeada de fimbrias o vellosidades. Aquí les quiero recordar el antígeno F. F1, F2, F3, F4, F5, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte del antígeno somático y el que vamos a hablar. Ok. ¿Se van a establecer y luego van a producir enfermedad? No. Todos tenemos E. coli. Primero les recuerdo algo que también le había hablado en función de la microbiota normal. Lo que comes, si fuiste vacunado o no, si tienes secreciones gástricas mayores o menores, si fuiste vacunado y tienes anticuerpos, etcétera, eso va a influenciar si algunos microorganismos que se adhieren se pueden adherir o no. No todos están adhiriendo, están flotando junto con los demás. Y esos son factores que se denominan halogénicos, ajenos o externos a la microbiota. Los factores adaptogénicos, o sea, producidos por la propia microbiota, son bacteriocinas, que también hablé de ellas como una especie de sustancias secretadas por unas bacterias que dañan a otras con un efecto un poco de tipo antibiótico. Si tienen capacidad de adherencia o no, y compiten por nutrientes, unos más exitosos que otros, dependiendo de sus ribosomas, de sus enzimas de absorción y secreción, etc. Entonces, todo esto puede influenciar cuáles microorganismos van a prevalecer sobre otros. Como infección, ya como infección, aquí dependemos cuántas salmonelas me comí. Ha habido experimentos con ratones. Se supone, por ejemplo, que 12 salmonelas en promedio son suficientes para desarrollar salmonelosis en humanos. Esto a partir de ratones o de cobayos o de conejos, no experimentos con animales de edad para que te enfermes. Ya sabemos de la adherencia, si producen o no toxina las bacterias y si soy susceptible a las toxinas.
Y por supuesto, resistencia a diferentes compuestos de la dieta o secreciones gástricas. Una vez lo pongo porque incluye. Así que es casi que lo voy a poner. Ahora, los patotipos de Escherichia coli se mencionaron una media docena en bacteriología, pero son más. Y esto depende de si las E. coli apatógenas en el intestino reciben un plásmido a través del pelo sexual en la denominada incubación. Hay que recordar que los pelos, los flagelos y el pelo sexual se producen en una forma parecida. Dentro de la célula, los ribosomas producen ciertas proteínas que se desplazan a la periferia y entonces se ensamblan en una especie de espiral tipo escalera de caracol. Y entonces ya se produce un pelo sexual, un pelo de adherencia o un flagelo. Son parecidos. No quiere decir que sean exactos, por supuesto que esto está en una codificación de ácidos nucleicos y especificidad de proteínas que no todas se van a ensamblar tan fácilmente unas con otras, pero aparentan formarse de una forma parecida. Entonces les recuerdo, una bacteria susceptible F negativa que recibe de una F positiva a través del pelo sexual un plásmido que le da factores de virulencia. Entonces de ahí viene la palabra patotipos en el caso de coli. Y estos patotipos se han denominado de acuerdo a lo que producen. Las ETECs producen toxinas, la EGEC hemolicinas, la STEC produce la toxina Shiga, y lo que hacen estos patotipos. ¿Son todos estos? No. Me voy a la siguiente y me regreso a esto un momento. Todavía hay la enteroadhesiva, la adherente difusa, la intestinal patogénica. Hay una CP de remetes en cerdos como que más específica para estas especies. Y estamos, pues no necesito leerles todo. Al anterior, porque son patotipos más primeros descubiertos por su frecuencia y por su daño, y son de tener que recordar mejor estos patotipos. Y entonces, tendrán que recordar algunos de estos. Este es fácil, APEC y UPEC. STEC por la toxina Shiga, EG por la hemorragia y ETEC por las enterotoxinas. Y por eso también las quise regresar con ellas para enfatizarlas. Hay una toxina, hay una bacteria, una enterobacteria. Primero debo decirles que la familia de Enterobacteriaceae tiene como 20 géneros y como 100 especies o más, de los cuales una de ellas es Yersinia, cosa que mencioné cuando comenzamos el semestre, hablamos de Yersinia enteropolítica, que sí por conjugación, hipotéticamente, una Yersinia enteropolítica se convirtió en una Yersinia pestis al haber recibido algún tipo de plásmido porque actúa parecido a la salmonella. Lo dejo ahí como hipótesis. Me regreso aquí. Una enterobacteria Shigella dysenteriae de humanos, es muy de humanos, muy de experimentalmente solo con monos, eh, producen una toxina que se llama la toxina Shiga, es un apellido del señor Shiga de Japón, y la bacteria ahora se llama Shigella. ¿Ok? Esa toxina Shiga
produce daño en vasos sanguíneos. Luego, en el cuerpo produce edema y produce daño en riñón y en otras partes del cuerpo. Antes, esta se llamaba, antes de que se complicara, que se parece mucho a la toxina de sífilis imperial, se le denominó en unos años verotoxina, porque se había estudiado en cultivos celulares, de células de, bueno, los nombres ya son como que más explicables, así como estos nombres. Entonces les recuerdo, muy importante, en Escherichia coli, por eso se ha estudiado tanto también. La biología molecular puede ser la bacteria más estudiada. Claro, por su facilidad de cultivo y descubrirse la configuración y demás. Pero, por supuesto que está estudiado las bacterias y las salmonelas y otras bacterias también. Okay. Los trabajadores de establos, de granjas, de becerreras, etcétera, pues tienen horarios y se van a almorzar y regresan y ahora barren y ahora lavan y ahora dan alimento y ahora hacen algo en sus jornadas de trabajo. A veces se dan cuenta por algo en el suelo, como es. Esto claramente es de un lechón lactante. Si toma leche, pues este es el tipo de diarrea. Piensen en esto con niños y con otros animalitos jovencitos. Entonces, el trabajador ve eso en el suelo y entonces ya presta atención a todos, cada uno de los de la camada. Ya los revisa y puede que encuentre algo como en esta leccioncita. Y entonces ahí vienen las decisiones a tomar. Entonces, insisto, diarrea neonatal, diarrea del destete, animales jóvenes. Les recuerdo que en las guarderías también ocurre que al niño le prohíben ir a la escuela 4 días o algo así hasta la siguiente semana, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, para que no vaya a contagiar a otros niños. También en el destete, varias camadas se juntan para entonces estos lechones ya de cierta edad van a corrales, que puede ser ya corrales en engorda. Ahí hay intercambio de patotipos de coli. No quiere decir que todos los lechones se tienen que enfermar. En toda enfermedad ha habido casos a veces inexplicables de sobrevivencia. Ha habido, por ejemplo, 2 o 3 personas con SIDA que se recuperaron, cosa mucho, muy rara. Y ha habido, por supuesto, personas con COVID que se han recuperado y entonces hay que buscar qué factores genéticos son. ¿Por qué tal persona le dio COVID y no se enfermó? Entonces, estas diarreas son usualmente contaminaciones de la madre a los hijos y los signos clínicos, pues se entiende la diarrea. Por supuesto, la diarrea lleva a deshidratación y emaciación. Lo de la fiebre puede ser o puede no ser. Quizás debería separarlo. Pero si hay fiebre, pues es que ya hay una infección y entonces puede haber complicaciones ya mucho, muy serias. ¿Por qué lo de la fiebre? Sí o no a veces. Porque algunos patotipos de TEC producen enterotoxinas. Las enterotoxinas son las causantes de la diarrea, no una infección. Y esto está comprobado experimentalmente. Estos, por ejemplo, son 2, 3, 4 enterocitos intestinos. Claro que la luz intestinal está arriba, microvellosidades. Y estas
esto es en Y. 8 horas después de inoculación de el animal de estas células. Esto es de ilion, de conejo, y las células se ven bien. ¿Qué pasa aquí a pesar de la inoculación? No es que estas células se dañaron, es que estas células fueron forzadas en sus actividades metabólicas, que supuestamente son de absorción, a lo opuesto. Esto es, pobres células tuvieron que obedecer a la enterotoxina y secretar en vez de absorber. Son aspectos de investigación. Acá arriba las E. coli, su enterotoxina, un receptor, penetrar, activar adenilciclasa, las enzimas que deberían constituir un ciclo, ATP, CAMP, se acuerdan que esto es un ciclo energético, pero lo que ocurre es que sale agua, sodio, cloro, se pierde agua y electrolitos por culpa de la enterotoxina, sin necesidad de daño a las células. Por eso, establecer lo de que puede haber casos sin fiebre. Ok. Dejo la enterotoxina y me voy a la cigatoxina. Ya había hablado del patotito STEC, de esta combinación que ustedes van a leer más de una vez. Y claro, este patotipo recibieron información extra. Ya habíamos hablado de las toxinas AB, aquí es una repetición, que produce daño a células en diferentes sitios del cuerpo y daños vasculares. Y una de las enfermedades en medicina veterinaria que produce es la enfermedad del órgano del cerdo. Y ya habíamos hablado, cuando presenté los patotipos, que hay enterocolitis hemorrágicas en otras especies aves. Esta toxina, la de E. coli, no sé mucho de la cigatoxina de Pseudomonas imperiae, parece tener cierto efecto sobre el epitelio renal. Entonces, a veces en humanos se asocia al síndrome urémico hemorrágico. Y algunas cepas, depende de qué tipo de plasmio recibieron, pueden ocasionar otros menos frecuentes, otros daños. Esto de las pedestales y las microvellosidades son un daño a las vellosidades de los enterocitos. La enfermedad no quiere decir que absolutamente, vuelvo a decir, que todos los lechones se tienen que enfermar. Depende del patotipo, depende del grado de higiene del tamaño, depende de cuántas E. coli la mamá, cuántas E. coli tomaron los lechoncitos, etc. Puede en estos animales haber un poquito de diarrea, hinchazón de parte de su cara, porque estamos hablando de la enfermedad del edema, coordinación, y el edema puede dañar el sistema nervioso y puede haber colapsos, puede haber depresiones, pero estos son los más frecuentes. Este es un lechoncito de un instituto suizo con enfermedad de edema. Se le nota sobre todo en los párpados. Y claro, algo que no he puesto, pero sí lo consigo a partir de esta foto, es Findria. ¿Se acuerdan del título Findria?
18. Este timbre es muy de cerdos. No quiere decir que todas las E. coli F18 producen enfermedad del edema. Quiere decir que las E. coli F18 tienen cierta adherencia mucho más fácil hacia el cerdo. Pero si produce o no la cigatoxina se depende de la información genética extra que pudiera recibir. Tengo 2 o 3 o 4 imágenes de enfermedad del edema ya después de necropsia. Aquí la pared se ve bien, pero acá está gelatinosa. Tiene mucho líquido. ¿De dónde salió el líquido? De la sangre. Este animal comía bien. Era un animal en que se desarrolló pronto esta enfermedad del edema. Otra similar, este es un estómago lavado y esto es gelatinoso. Si se recuerdan, cuando vimos neumonías serofibrinosas, se veían en algunos pulmones toallas de papel mojados. Estos tejidos también liberarían poco a poco hacia el suelo. Y esto afecta a diferentes partes del cuerpo. Esto es intestino, esto es hígado, y son las 3 imágenes que tengo de la enfermedad del edema. Ahora paso a el de hemorragias intestinales. Yo le puse posible sinergia microbiana porque me dejé llevar porque esto está demasiado oscuro. Aquí ya puede haber un problema de Clostridium perfringens, no lo sé. Yo solo encuentro que es enteritis. Puede ser, no sé si es un G, este tipo de poli, pero esto me parece demasiado fuerte para ser por una poli. Otro caso más. Dice poner este signo extra. Un signo de preparación. Y ya habíamos hablado de los ejercicios de verano, en la época de lluvias y lodos, aumentan los casos de citis por gram negativas y bacterias infectables como los pseudomonas. Y claro, también se puso en estudios experimentales. Esto debió haber sido en el año 1. Y pienso en el PEC. Este es un caso de humano. Les recuerdo que un porcentaje de nuestras infecciones urinarias pueden ser por Escherichia coli. Entonces esta vejiga está dañada. La cistitis más aguda, el sudado ya lento, una congestión muy fuerte, y claro, esto ocasiona mucha irritación, mucho dolor. Y claro, sabemos que las infecciones urinarias, la gran mayoría de ellas son ascendentes. Claro que puede haber una infección que llegue por sangre. Las infecciones urinarias tienden a ser así. Comenzar por el extremo de la uretra, poco a poco ascender a la vejiga, y poco a poco aumentar. Este hígado se ve muy dañado, atrofiado, pero congestionado por aquí. Dije hígado, este riñón, y este otro riñón, pues el campus. Esto les produce una diseminación del intestino. Si se toman muestras de orina, o si se toman muestras de sudado en una vaginitis, en una nefritis, pues se nota la respuesta de los nucleares. Y claro, también hay infecciones directas, además de las que pueden venir por sangre.
este potro, la articulación tibial totalmente afectada. Aquí suena que no, en este atlas no había historias. Esencialmente lo que hacen los patólogos es escribir y a veces mencionar etiología. Esto se ve muy local, se ve que pudo haber sido muy negativo. Y claro, los huesos se pueden descalcificar con técnicas de laboratorio para después hacer cortes histológicos. Este cartílago se ve demasiado bien por el exterior. Claramente esta infección vino por sangre para mí y se fue extendiendo del hueso irrigado. Hay que recordar que el cartílago crece por difusión de nutrientes. Entonces el hueso irrigado llegó a una estrella que se empezó a multiplicar y ya fue invadiendo partes del cartílago. Y las APEC, otra vez puesta por mí, con signos de interrogación. Pero ya sabemos, peripatitis, pericarditis, esplenitis y complicaciones originadas por APEC directamente o complicadas por APEC a partir de micoplasmosis o otros. Y claramente debió haber un doctor que este intestino, que para el sistema porta, lo que se observa en el intestino de la con selección. Hasta ahí estoy. Y entonces, ¿qué voy a enviar al laboratorio? Claro, depende si es un animal mayor o si son pollos. Si son pollos, yo puedo mandar 3, 4, 5 al laboratorio. Evidentemente bien escogidos, representativos de la enfermedad. O, dependiendo del problema, a veces orina, exudado de vagina, dependiendo del tipo de problema. En el laboratorio cultivará artropis, sembrará medios de cultivo y enfermedades bioquímicas. Cuando vieron Escherichia y Salmonella, les enseñaron la bioquímica básica, que yo quise repetir aquí. Claro que hay muchas palabras bioquímicas más. Y les recuerdo que las Escherichia coli son lactosa positivas, y por eso hay medios de cultivo con y sin lactosa, y hay bacterias que al crecer en el medio fermentan la lactosa y acidifican el medio o no. Y por eso se necesita un indicador de pH. Esto es verde brillante, en la caja dice Brilliant Green, se ve que es importada. Y este es una cepa exotrófica que también se ve en muchas bacterias que si a diferencia de las demás necesitan un factor de desarrollo que las normalmente. Serología. No se hace originariamente. Claro, un laboratorio que se dedica a humanos, no cualquier laboratorio, creo que laboratorio de enfermedades diarreicas, porque son demasiados antígenos para que un laboratorio cualquiera pueda hacer serología. Pero ¿por qué dije diarreicas? Porque los humanos, la O157, ¿se acuerdan? Esos laboratorios probablemente pueden tener compuestos para enfocarse a ese patotito en particular, porque son un montón de antígenos somáticos y de los demás. Bueno, les recuerdo la O157, la H7 y la H17.
claro que se hace diagnóstico molecular. ¿Por qué quise poner Escherichias? Entre comillas, por el apellido del señor Escherichia, un señor alemán que fue el que primero aisló esta bacteria y pues puso su apellido. Y entonces hemos denominado los hispanoparlantes, hemos caído en que Escherichia. Dos formas de detectar enterotoxinas. La primera es a partir de conejos que dejaste de alimentar 6 horas antes de anestesiarlos, exponer intestino, ligar porciones de intestino, estilo chorizo, y a cada segmento ligado, entonces ya le pones un caldo con E. coli o sin E. coli. ¿Qué quiere decir sin E. coli? Filtrado, pero que pueda contener la enterotoxina. Tienes que dejar de filtrar la enterotoxina y finalmente tienes que sacrificar usualmente un exceso de cloroformo o un anestésico de este tipo para que veas el efecto de las enterotoxinas. Aquí es visualmente muy claro. Esta cepa o este filtrado contiene enterotoxina y este no. Este contiene enterotoxina y este no. Esta es una forma. Otra forma, enfocada a la enterotoxina termoestable, es con ratones lactantes. De pocos días de nacidos, tienes que hacer un caldo, le pones azul de Evans para teñir, se lo das drásticamente a cada ratoncito, los dejas 3 horas a que la enterotoxina actúe, confirma si hay o no hay, sacrificas a los ratoncitos, abres el abdomen y se debe hacer a la acumulación de fluidos como acabamos de ver en el conejo. Separas, si pesas por separados para que ratoncitos. Estos son lo que se usa para entidades. Una aguja limada para poder meter por la boca un ratoncito y el azul de Evans para visualizar si entró o no entró en el estómago. Este es un ratoncito aparentemente normal. Fíjense en el intestino. Este es un ratoncito con una cantidad de líquido efecto de la enterotoxina. Por eso regreso a que hay algunos casos de diarreas sin fiebre. Es una pregunta acostumbrada a cualquier médico. Oye, doctor, vengo con usted porque tengo diarrea. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Dependiendo, le va a ayudar al médico a decidir qué le va a dar el paciente. Claro, después de pesar, pues, hay balanzas de mucha más precisión, dice gramos, decigramos, centigramos, miligramos, dependiendo de la marca y el modelo. Se han estudiado muchísimo las enterotoxinas y poco a poco se han ido descubriendo sus características. Claro que el efecto general de las dos es deshidratar y perder electrolitos. Y claro que si yo quiero pensar en tratamiento, no es solo tomar agua potable. Lo mejor es de esos sueros de deportistas o aguas minerales, de ese tipo de líquido que reponga también los electrolitos. Y claro, es lo más importante, no sería lo único a hacer.
El nombre de termolar y el termostato, por supuesto, es del inglés. Y su tamaño y composición. Uno es una proteína compleja y el otro es un polipéptido. Y su efecto, a pesar de que clínicamente es indistinguible, activa diferentes tipos de estas enzimas absorbentes y secretoras. Ustedes ya llevan inmunología y ya saben que una molécula más grande, más antigénica es, y entonces la interleucina LT es antigénica. Y hay algunas vacunas que llevan la bacteria con todo y interleucina LT. Y esa sería una posible mejor vacuna que la que no tenga. Ya sabemos cómo se detecta. Y algo que mencioné a la edad de bibliocólera, y aquí es al revés, que la interleucina LT se parece mucho, en muchos aspectos, a la interleucina de bibliocólera. Los tratamientos. Electrolitos, ya insistí. Y claro, antibióticos, pero les recuerdo que han ido desarrollándose ciertas resistencias a antibióticos. Entonces, a pesar de que la experiencia me dice, yo cada vez que uso este antibiótico me sirve, pero con este otro antibiótico a veces no me sirve bien, la experiencia clínica es muy importante, pues bueno, personas antibiogramas. Y ha habido tesis desde hace años con probióticos, con lechoncitos, con yogures. Que si les di yogur y ahora los expuse a un caldo con E. coli y se enfermaron menos y se curaron más rápido. Ese tipo de cosas. Claro que recordar que pues esto también es más caro. Por cierto, un amigo, estos días está en México, es mexicano, pero vive en Suiza, lo vi el miércoles de la semana pasada y le dio la denominada revancha Moctezuma y anda con diarrea y me dice que está el doctor. Y lo primero que le pregunté, ¿tienes fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Qué te recetó? Ah, pues esto y esto y esto. Y una de las cosas que me dijo fue Sinoverase. ¿Qué es Sinoverase? Es una marca comercial. Cápsulas de lactobacillus. Ah, le digo, esto está bien, te ayuda a equilibrar la flora. Ah, entonces debe ser un buen médico. Algo así comentó. Fíjense que no le dio antibiótico. No tiene fiebre, no necesitaba antibióticos. Eso es un indicador importante. Prevenir y controlar. Ver si hay vacunas, qué tipo de vacuna. Por supuesto que uno se va a lo más barato. Esta vacuna cuesta 10 pesos y está 20, pues yo compré la de 10 pesos. Pero lo vemos ahora con las del COVID, hay muchas vacunas. Y aunque ahorita no podemos escoger con qué vacuna me quiero vacunar, porque las controla el gobierno, les recuerdo, por ejemplo, esta donación de Estados Unidos, la de Johnson Johnson, de una sola aplicación y solo para municipios de la frontera. Tampoco ellos pueden escoger cuál vacuna van a recibir. A futuro es probable que sí. Si el COVID se queda, que todo parece ser que cada año nos van a vacunar contra influenza y contra COVID, bueno, pues puede llegar un momento de que yo voy a escoger AstraZeneca, Sinovac, yo no sé. De momento no. Así pues ustedes van a tener factores de decisión para escoger una vacuna y controlar los otros factores ambientales. La higiene, la temperatura, etc. Época de lluvias, más lodos, más casos de mastitis y probablemente más casos de diarreas.
Lo vimos en relación al anthrax, más casos de anthrax, aunque pueden haber todo el año. Les recuerdo que puede haber un poco más de casos de anthrax en época de lluvias sobre los turiscos. Claro, todo bien cocido o bien lavado. Como hay bacteriófagos que afectan E. coli, también tendría que ser muy caro. Se han también empezado a experimentar, a usar estos bacteriófagos para tratar las E. coli de algún individuo que tenga este tipo de. Ya había mencionado que E. coli es una de las bacterias por su facilidad de cultivo y experimentación más frecuentemente estudiadas, y en la E. coli es que se descubrieron muchas cosas que después se fueron descubriendo en otras bacterias. Y lo mismo que he dicho con Yersinia, con Bacillus y con otros géneros. Hay siempre más especies de un género. Y más especies de una familia. Quise mencionar tres importantes, además de Salmonella, Shigella, y Escherichia. Yersinia pestis, les recuerdo que hay Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis, hay más especies de primera Yersinia. Aquí quise poner especies importantes. Recuerdo, lean la primera línea. No hace falta que no se especies muy parecidas entre sí. La última es apenas de unos meses atrás. Y es de una bacteria que no tanto proporciona problemas. Pero ¿qué pasó? Una contaminación fecal, una pariente de Escherichia con algo mal lavado y aunque no es patógena primario, pudo llegar a causar algún problema como el que estamos viendo aquí. Lo que es que al final, como decir, varias de estos géneros o especies, en algún caso puede haber un problema que no fue salmonela, ni shigella, ni escherichia, ni ninguna de estas tres. Puede aparecer todo. Ahí lo voy a dejar por el momento. Voy a ponerle por aquí, ¿no? Y sigue contra activación intestinal, algunos bacilos espidilados o espirotetas. Voy a detener video y audio durante unos 2-3 minutos.
Hola, hola. Hola, profe. Ok, ya habíamos hablado de complejos respiratorios. Ya habíamos dicho que algunos comienzan con infecciones virales en circunstancias medioambientales y que después lo vi con la familia Pasterellaceae, las diferentes géneros y especies de la familia que ya estaban ahí frecuentemente. A veces en una población susceptible llega una nueva bacteria como un portador. Pues también existen complejos gastroentéricos en diferentes especies, no bien establecidos tampoco. Y aunque estuvieran establecidos estos complejos, pues ya en la vida real, pues ya va a depender de muchos factores. Estos animales, en qué condiciones están, qué reciben de alimento. Les recuerdo que los cerdos de traspatio reciben todo tipo de sobras de alimentos de la casa. En unas casas comen mucho chile, en otras no tanto. En unas casas comen muchas grasas, animales, en otras casas no tanto. Y eso, las sobras se les dan a los cerdos. No solo les dan tortillas duras, les dan sobras de lo más variado. Y los cerdos con hambre, pues se comen todo. Bueno, yo quiero meterme con el cerdo, donde más problemas digestivos hay, porque son de grupo, de brote, de pérdidas económicas. Claro que no necesitarlo. Y bueno, los rumiantes, gracias al rumen, también ahí hay un factor importante de ingerir y caer en el rumen, una cubeta de 20 litros, 40 litros, hasta 100 litros de rumen, en un rumen, pues a lo mejor hay que la bacteria que pudo entrar, o las bacterias, porque son siempre docenas o cientos o miles, pues se equilibraron con los otros de la mitad. Conocer es importante. Claro que hay casos individuales, en caballos, en humanos, etc. Me quiero enfocar a espiroquetas. Estas son propiedades del grupo Epsilon, no necesitan recordar el detalle, pero sí que Campylobacter es frecuente causante de intoxicaciones alimenticias en el hombre. El Helicobacter pylori, de unos años para acá, ha cobrado mucha importancia y por eso lo quiero ver. Entonces, Campylobacter, en primer lugar, por su frecuencia. Helicobacter, ya pensando en una secuencia un poco anatómica, en pílora, pero también estómago, y primera porción intestino. Vibrio, por muy importante en humanos, y ya vimos ahorita en proporción de vibrio coleras. Los son intracelulares ya es más de yeyuno y serpulina y el disenterio ya es más de colon. No quiere decir que esto sea estricto, vuelvo a decir eso. Sí que Campylobacter es lo más frecuente y sé que Helicobacter es más de estómago y píloro, pero las otras, a pesar de que tienen su capacidad de herencia un poco específico, pues hay regurgitaciones. El peristaltismo, pues claro que tiene un sentido, pero también hay éstasis intestinales. En una estasis intestinal, una porción infectada puede retro, retroceder unos centímetros hacia una zona que, como no hay movimiento, y además los animales y los humanos nos movemos mucho, nos acostamos, nos levantamos del lado derecho
derecho o del lado izquierdo, entonces también podemos contribuir a un, a un movimiento retrógrado en el bolo alimenticio o intestinal. Bueno, vamos a ver varias imágenes de diferentes tamaños, espiroquetas gram negativas. Y una vez quiero entrar, que son varias morfologías, hay códigos espirales, hay tamaños y longitudes, hay con y sin plateros. Y un poquito repitiendo lo que había dicho con los ómnios y con serpulina, hay nichos. Desde la boca, y algunas de nuestras infecciones periodontales son por bacterias espirales, hasta todo el tracto gastrointestinal, y hay algunas que además provocan problemas de impacto genital. Si piensan en casi todas las hembras animales, la vulva está muy cerca de la vagina. Y hay, por supuesto, más infecciones urinarias en hembras que en machos. Y claro, no cambios en la nomenclatura. Pues no, para que se vaya el siguiente. La transmisión, pues como otras bacterias donde estamos, es fecal oral y oportunismos. Y estos no son patógenos, tan patógenos primarios. Sí serpulina, sí lawsonia, pero no al mismo grado que salmonella, por ejemplo. En experimentos con grupos de lechones, digamos 5 grupos de 5 lechones cada uno, se inocula solo Campylobacter y se pueden enfermar 2, 3 de 5. Pero si mezclas Campylobacter con Vibrio, ya se enferman seguro que 3 de 5. Y si mezclas serpulina, ya se pueden enfermar 4 de 5. No hay el mismo grado de desarrollo de infección. Bueno, entonces a eso me refiero con que son sinergias, muchas de ellas. Y claro, la estructura a partir de nuestros reportadores son susceptibles. Y les recuerdo, pensando en diagnósticos diferenciales, que existen virus empíricos, que existen amibas y demás, y otros microorganismos que nos aquí. Esta imagen se puede interpretar en dos formas. Como la primera imagen que mostré de Escherichia coli. ¿Se acuerdan? Motoquióticos clonaxénicos. O la segunda interpretación es, no se adhirieron al duodeno, pero sí al yeyuno. Ok. Esa imagen me sirvió para énfasis. Esta imagen también. Desde el punto de vista microbiota normal, en un animal sano, sin diarrea, vamos a suponer que esto es de un animal motobiótico. Le dieron algún vibrio o algún Campylobacter que se adhirieron muy bien, y GL, ahí quiere decir glucocálix, de cápsula, pero hay quien le gusta más la palabra glucocálix, porque además de que tienen azúcares, y gusta pensar que también hay otros compuestos, no solo por azúcar. Como sea, puede haber esta imagen en animales sanos, con algunos espiroquetas de microbiota. La segunda interpretación, ¿qué tal si este es un vibrio cólera causante de enterotoxina, adherido por su glucocálix? Las células se ven bien, pero el animal tiene diarrea por la enterotoxina.
Entonces, aún una imagen de este tipo de microscopía electrónica tiene uno que razonar un poco lo que estoy viendo. Dejo esto. Me paso a lo que se denomina en los últimos años, y que le comenté a este amigo que ahora está en Suiza, la disbiosis intestinal. ¿Qué es esto? Ah, pues tu microbiota, tú comiste sobre que se vivió tu microbiota, y ahora está más de moda esta palabra disbiosis. Ah, me la voy a aprender, dice. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? La alimentación, lo que comes, influencia tu microbiota. ¿Qué puede pasar? Alteraciones a tu alimentación normal. No es lo mismo que se come aquí que en Suiza. Solo en Chile hay una diferencia. Y puede haber entonces cambios diferentes. Regreso a las intoxicaciones, la generalización que implican las intoxicaciones alimenticias. Ahora, teniendo más en cuenta Campylobacter por su frecuencia. Van a tener que recordar de los Campylobacter jejuni, porque es más frecuente que las salmonelas, quizá menos que Escherichia, sobre todo en animales jóvenes. Campylobacter coli, vibrio, SPP, hay varias especies de vibrio. Debería a lo mejor poner vibrio cholerae y vibrio SPP, pero ahí lo voy a dejar. Staph aureus, ya hablamos de eso. Escherichia coli, virus parásitos, etc. Entonces hay lo que en general se denomina intoxicaciones alimenticias en humanos. Ok, muchas de esas son zoonosis. Depende qué se contaminó y en qué cantidad. Y en general, en grado variable, pues diarrea, náuseas, vómito, fiebre, etcétera. Estos signos que están aquí. Y voy a enfatizar los electrolitos. Y los antibióticos más frecuentes. Y voy a mencionar vitrioparenolíticos. Este es más bacteria de mariscos. Así que su control general es higiene, lavado de manos. Ok, ya me enfoco a Campylobacter. Usualmente son casos no fatales, pero con algunos casos severos. Y si hay absorción y diseminación, si hay contaminación de agua de millones de ti, por ejemplo, albercas, hay que recordar que nos metemos en la alberca y se supone que se debe desinfectar el agua, sobre todo las albercas públicas, y no falta el que se hizo pipí en la alberca. Y no falta, pues el que ya le llevaron así al baño, fue al baño, se limpió y se regresa a la alberca. Así que las albercas tienen enterobacterias, en diferente grado, por supuesto. Entonces hay posibilidades de infecciones de los ojos y otras. Y este síndrome de Guillain-Barré, interesante por esta y otras bacterias. ¿Hay algún caso, y lo describo en el segundo párrafo, algún caso de alguien que recibió la vacuna COVID y desarrolló este síndrome? Afortunadamente es transitorio. Bueno, me paso a que el Campylobacter no inmediatamente el cuerpo se defiende tanto de puede haber problemas.
mejor, podría esta frase, también con conjuntivitis, infecciones de corazón, y el síndrome de Guillain-Barré podría juntarlo con esto, en caso de diseminaciones a otras partes del cuerpo. Lo voy a pensar en esto. Ok, un montón de campylobacters. Estos son los más frecuentes en animales. Ya mencionamos a Campylobacter jejuni, pero hay otros que se parecen mucho. Y es tracto gastrointestinal en cerdos, borregos, bovinos, cabras, aves, aves silvestres, y crece en tracto gastrointestinal humano. Así que por algo es frecuente. Los Campylobacter fetus, hay uno que crece en tracto gastrointestinal, el otro no, es muy venéreo, pero ambos Campylobacter pueden ocasionar infertilidad y aborto. Hay Campylobacter del cerdo, más específicamente, hay Campylobacter upsaliensis, un poco más de perros que los demás en perros. Entonces hay, por ejemplo, estos dos Campylobacter de la cavidad oral humana. Les recuerdo que la variedad de bacterias en la boca que no tenemos y que ocasiona enfermedad periodontal, no solo por tiroides. Yo del cuadro anterior destaqué para esta imagen los importantes. Yumi, Campylobacter coli, Campylobacter upsaliensis y Campylobacter intestinales. ¿Se acuerdan? Que vamos a ver lesiones de necrosis intestinal porcina. Campylobacter jejuni, el más frecuente, se adhiere a la superficie epitelial y dentro de la superficie epitelial a través de diferentes factores de adherencia. Y por ser buena gram negativa puede ocasionar diferentes tipos de signos hasta la coagulación vascular diseminada. Y tiene una citotoxina. Este hace más dañino este Campylobacter que los demás. Ok. Estas son vellosidades. Esta es una submucosa intestinal. Esta es la luz intestinal. Y se ve un daño enorme en la punta de estas vellosidades. Y en experimentos con cultivos tisulares o directamente con macrófagos obtenidos de médula o de otro sitio, un macrófago normal y un macrófago con Campylobacter en estas vacuolas. Este macrófago no está cumpliendo su función, está autodestruyéndose. La imagen dice aquí, macrófago infectado y célula infectada con Campylobacter jejuni. Imagínense esto en los enterocitos de la imagen anterior. ¿Qué quiere decir diarrea hemoplicente? Noten este cerdo panzón, que por panzón ustedes pueden decir está comiendo bien, pero comparen con estos muslos medio flácidos, no está creciendo bien, este está un poquito retrasado. Y lo voy a comparar con un cerdito casi al final, me voy al final y me regreso para compararlo con este cerdito. Vean qué muslos, qué pompas. Este es un cerdito con disentería porcina, 2 cerditos. Quizá el que ya se echó se siente mal. Y solo quiero compararlo físicamente con el que originalmente presenté. Ahora, si voy al principio, y voy a tener que avanzar.
para que noten que hay diferencia. A veces he leído, más de una vez en periódicos, de niños de zonas pobres, panzones, pero flacos, que porque tienen parásitos y no se alimentan bien, a lo mejor es una mala comparación, pero a veces este tipo de comparaciones saltan. Ok. En estos cerdos hubo un diagnóstico clínico: adenomatosis intestinal proliferativa porcina. Yo quise agregar que si solo por Campylobacter jejuni. ¿Por qué? Porque ya dije que varias de estas enfermedades son sinérgicas, polimicrobianas. El diagnóstico clínico no cambia. Lo que solo el laboratorio me va a decir es qué bacteria fue más importante que otra. Intestino, engrosada la mucosa. Y la suma de todo el intestino, pues es un animal panzón. Aunque en este caso haya sido Campylobacter intestinales. Y otro que tengo de Campylobacter es que también afecta a aves. Otra vez recuerdo el sistema porta, el intestino ahí. Imagínense estos hígados, estos daños en niños, en lechoncitos, en otros animales. Okay. Los Campylobacter genitales, Campylobacter fetus. Les recuerdo que hay uno muy de genitales y hay otro muy de tracto genital, pero que infecta genitales, tracto intestinal, pero que infecta genitales, y clínicamente no hay mucha distinción. La vaca, la pilla, puede estar infértil, puede necesitar varias inseminaciones, puede tener una reabsorción embrionaria, puede tener una aborto. Lo único bueno en las infecciones por Campylobacter fetus es que desarrollan inmunidad. Entonces, a la vaquilla se le pierde dinero, medio año quizá, pero ya después ya no tiene problema porque se va defendiendo. Lo malo son esos 6 meses iniciales y que elimina Campylobacter a su alrededor y va a tener otras infecciones en vaquillas. Muy propios de un Campylobacter, en este caso Campylobacter fetus, con un feto abortado. Les recuerdo que en la gestación algunos productos, algunos fetos ya casi a término, pueden comenzar a tener reflejo de succión. El feto no necesariamente tiene que tener bacterias en su estómago. A la hora de tomar muestras de un feto, es frecuente que el estómago salga negativo. Pero si el feto ya desarrolló reflejo de succión y el líquido amniótico estaba contaminado, pues entonces sí voy a poder identificar un organismo dentro del estómago. Todavía para nada está desarrollado. Sin cultivo, voy a tener 2 imágenes nada más. Dice cultivo, tiene ciertas características, y esto porque tiene la imagen. Este es uno de la biosis, medios de cultivo. ¿Qué quiere decir de la biosis? Que mete las cajas, prendes la velita, tapas muy bien, la velita se apaga, y aquí hay una atmósfera con algo de microaerobiosis, el consumo de oxígeno, un poquito más de CO2, que favorece el desarrollo de esta bacteria. Noten morfología un poco espiral o un poco curva,
en este Campylobacter y en los demás Campylobacter de la familia. Pelos, estoy viendo aquí, y claro que este microscopio electrónico ya lo arriba. Entonces, dejo Campylobacter. ¿Por qué? En primer lugar, por su frecuencia en intoxicaciones alimenticias. Claro, recordar diferentes problemas, uno de ellos es la endometriosis intestinal y otros problemas de infertilidad y abortos en vaquillas. Ahora cambio. Cambio a una bacteria que está cobrando mucha importancia. Primero, cuando se va a la historia, ya había habido patólogos que habían visto algún microorganismo espiralado de mucosa gástrica y ya, sin llegar a relacionar con etiologías. Y hay dos investigadores que hasta recibieron el premio Nobel hace unos 10 años, que un gastroenterólogo, un patólogo y un señor de laboratorio, un señor Warden, un señor Marshall, que se dedicaron más a sus casos de gastritis y decidieron cada caso de gastritis tomar muestra. Encontraron que muchas personas con gastritis tenían esta bacteria y casi nadie sin gastritis la tenía. Llegaron a conclusión de que tenía que ver quizá, un poco como le pareció al doctor Roberto Koch en relación al Bacillus anthracis, ¿recuerdan? Tendrá que ver. Bueno, pues vamos a inocular animales. Y en sus primeros experimentos no pudieron inocular, desarrollar que los animales tuvieran esta bacteria en el estómago. Llegaron a la conclusión que eran muy de humanos. Y empezaron a hacer presentaciones en congresos y todos rechazados. Empezaron a mandar artículos a revistas rechazados. ¿Por qué? Porque si la gastritis es por estrés, como ustedes dicen que es una bacteria. Y se ha probado personas que cambian de alimentación y que ya cuidan más su dieta y que toman Pepto-Bismol y toman algunas otras cosas, se curan. Pues decidieron seguir estos dos investigadores y fueron encontrando por años, fíjense que esto puede llevar años, ¿qué tratamiento recibían las personas con gastritis? Ah, pues diferentes tipos de antiácidos. Todos se medio curaban químicamente por unas semanas. Pero todos recaían con algunos antiácidos en particular y otros con otros antiácidos en particular nunca recaían. ¿Por qué? Pues si todos los antiácidos son iguales, no. Se van a las fórmulas químicas y se van a hacer antibiogramas y encuentran, o experimentos parecidos a antibiogramas, y encuentran que cuando este antiácido curaba y la persona no volvía a enfermarse, este antiácido además tenía propiedades antisépticas, lo cual contribuía a su creencia de que no cualquier antiácido, y publican, no pueden publicar, se los rechazan. ¿Qué hizo el doctor Marshall? De una paciente, tomó muestra, la pone en una solución salina y se la toma. Y al otro día ya se sentía mal, ya tenía un poquito de retortijones, ya tenía náusea, ya estaba enfermo.
Eso le confirma y ya lo presenta, ya medio le creen, pero es del tipo de cosa como me recuerda el doctor Carter con la septicemia hemorrágica y los serotipos capsulares de Pastorela mucosida, que al principio no se le creía porque estaban establecidas, muy establecidas ciertas ideas en relación a esta bacteria. Ya se ha ido encontrando en otras especies, cuando experimentalmente ellos no habían podido. Y ya experimentalmente ya se han podido encontrar en cobayos, ratones y cricetos en algunos experimentos. Ya actualmente se consideran asuntos. ¿Alguna duda aquí? Porque hay más. Su morfología no se parece al Campylobacter fetus, salvo son el mismo grupo, no necesariamente muy parientes, pero bueno, ahí que veo yo la adherencia, la producción de ureasa, que a su vez neutraliza esta ureasa que produce, neutraliza el ácido, eso les permite sobrevivir, a diferencia de otras bacterias, flagelos y la forma espiral. Y abajo una foto de microscopía electrónica. Hasta ahí la relación con gastritis. Ahora me voy a aspectos más epidemiológicos. Bueno, no, me falta recordarles porque algo son patógenos, los patógenos, pues factores de virulencia. Hay islotes de patogenicidad CAG-A, CAG-B, CAG-C, que son genes asociados a la producción de citotoxinas. Lo importante aquí es el CAG-A. Porque estimula inflamación directamente o a partir del estímulo de interleucina y L8 u otros factores. Ya habíamos hablado de la ureasa, que las protege de la acidez. Y pues las gastritis llevan días, semanas y meses de que la persona sufre. Ok. Salto esto, me voy a lo que dije que iba a meterme en los aspectos de epidemiología. Esta apenas de Wikipedia, cómo esta bacteria entra, se adhiere, los receptores llegan y se defiende de la acidez gástrica y produce inflamación. Y en el dibujo 4, abajo tenemos respuesta de polímeros nucleares. Okay. Como enfermedad, ya hablamos de las gastritis, pero un porcentaje de las gastritis van a úlceras. Y un porcentaje de las gastritis va a hiperplasia de lo que llamaríamos placas de Peyerl. Y un porcentaje va a metaplasia intestinal y un porcentaje va a cáncer gástrico, confirmado en laboratorio. Vean, 37% de estos animales inoculados se les desarrolló adenocarcinoma, 40%. Y la estadística abajo, que ustedes pueden leer. No quiere decir que toda persona va a desarrollar úlcera. No quiere decir que toda persona va a desarrollar hiperplasia de folículos linfoides, metaplasia y cáncer. Pero sí que si tienes esto, lo mejor es que te cures. ¿Recuerdan las infecciones periodontales? No quiere decir que todo el que tenga una infección de periodontal se va a tener que morir de Alzheimer ni nada de eso. Pero
los porcentajes y las estadísticas hablan. Por eso ha ido cobrando mucha importancia esta bacteria. Ahorita muy de humanos. Claro, se pueden encontrar fotos de úlceras, de bacterias en el estómago. Y ahora ya hay en sistema de salud, para mi sorpresa, yo me hice chequeo médico CLIDA. Ese es solo para gente que tiene ISSSTE y trabajadores, no familiares. Y no es para tratamiento. Uno va al chequeo médico y llegas con tu muestra de orina, tu muestra de heces y te toman sangre para antígeno prostático, para biometría y para química sanguínea. Pasas a otro cuartito y te revisan los ojos, a otro cuartito te revisan la boca, a otro cuartito te toman el electrocardiograma, y así, diferentes detalles. Y sales en un ratito. Claro que llenas muy fácilmente una historia clínica en una computadora, también una historia clínica muy sencillita, sobre todo antecedentes familiares y bueno, personales. Familiares, que si mi familia dio cáncer y diabetes y obesidad; personales, que si fumo o no fumo, y otros detalles que pudieran influir en mi salud. Ya, esto es todo lo que hace. Si me detectan algo, porque para eso es este chequeo, entonces ya me mandan a mi clínica. No me dan tratamiento, nada más. Usted tiene riesgo por esto. Usted tiene alto el antígeno prostático. Me sorprendí que ya esté esto en el clínico. Bueno, ya. Y me metí un poco a tratamiento de gastritis en el IMSS. Y resulta que todavía están un poco con esto. Lean. Esto del apoyo psicológico nos recordó cuando lo pie, la campaña del odio contra el doctor Suárez, de que a mí me molestaba no sé quién o no sé quién, me mandó al psicólogo, como si esto hubiera sido lo único que hizo. El caso está en que puede ser útil el apoyo psicológico para muchas cosas en la vida. Esto es del IMSS, no sé si ya cambió. Esto es tratamiento que actualmente incluye antibióticos. Ya hay médicos que tienes gastritis y te recetan antibióticos, junto con del tipo de antiácidos, no cualquier antiácido. Y esto me llevó a una tarea que no voy a pedir. Es parecida un poco a la que hicieron de perfilomonas. Ahora, la palabra discusión, ¿se acuerdan que yo en la primera tarea dije discusión libre? Y discusión libre puede ser, no me gustó la tarea, si me gustó la tarea, yo no sabía que las infecciones periodontales, pero eso no es una discusión. Discusión es lo que aquí sinteticé lo más brevemente posible. ¿Y que ustedes pueden ver? Ya está establecida para el siguiente semestre, si es que decido dejarlo, porque las varias tareas, no todas las dejo sin
es importante esta no tanto me la voy a saltar, esta sí, porque no sé qué, pero bueno. Dejo el Helicobacter pylori y ya enfaticé su peligrosidad futura epidemiológica. Ahora me voy a saltar a Vibrio. Vibrio cholerae es de ríos y lagos que se contamina y la gente toma y se enferma. Y el cólera mata miles de personas anualmente. Y les recuerdo el colerágeno, su toxina. Morfología curva, unos meses, unos pocos años, le cambiaron de Vibrio cholerae a Vibrio coma, como para enfatizar con doble N, para enfatizar su morfología, pero habiendo tantas bacterias con la misma morfología, pues no valía la pena. Se regresó el nombre de Vibrio cholerae. Se ve que es un solo flagelo. Y países con cólera, si leen la esquina inferior derecha, Organización Mundial de la Salud, un mapa del 2016. Claro que ustedes reconocen México, Cuba y Santo Domingo. De todos estos países de América, estos tienen cólera y estos no. Pues no, del 2010 al 2015. Claro que reconocerán Irán, Afganistán, Pakistán, la India, China, el sudeste asiático, este país de Borneo, y claro, países de África que a mí me cuesta trabajo. Claro, Yemen, aquí está, en la península arábica. Bueno, México con cólera. De plano tercermundista, a veces. Este es un país de contrastes. ¿Qué pasó a lo mejor en el 2009? Que tendría yo que regresar a buscar el no quiero. Hace años hubo en Perú cólera. Los periódicos lo dicen, un brote de cólera en Perú. Riesgo para México, o a veces así se señala. El secretario de Salud de entonces, no importa si era neoliberal, o populista o lo que sea, sale a decir, México no tiene cólera, ni vamos a tener. El sistema de salud que nos protege, la vigilancia epidemiológica, no sé qué. Entonces este mapa, pues porque sí entró a México. Puede ser una enfermedad exótica, el cólera en México, pero no quiere decir que nunca vamos a tener ni volver a tener. Y como este mapa es del 2010 al 2015, pues no quiere decir que los 4 años tuvimos cólera, pero tuvimos cólera a pesar de las declaraciones del secretario de Salud o de los nombres que me digan, con el presidente que me digan, o el subsecretario que me digan ahora. Hay riesgo de entrada de más de una enfermedad. Dejo el no. Les recuerdo que los políticos a veces son de lo más deslenguado. Dejo que lean esto.
de miles de afectados, ¿ok? Una epidemia de cólera causa la muerte de 20 personas en el norte de Nigeria. Esto en mayo, hace un mes. Más de 300 personas fueron hospitalizadas en las últimas semanas. Y la nota sigue. Yo quise decir lo que seguía. En lo que va del año van casi 2.000 enfermos de cólera en Nigeria. Y vibrio cólera, parecido a una imagen que ya había presentado, se adhiere sin causar daño. ¿Se acuerdan de la enterotoxina? El lado izquierdo se adhiere a microvellosidades de enterocitos y del lado derecho es a células M. ¿Se acuerdan que son las células epiteliales de los ojos de Taylor? Y les recuerdo la enterotoxina. Dejo vibrio cólera y me voy a vibrio parhemolyticus. Una sola imagen. Dejo que lo lea. Halofílico quiere decir le gusta la sangre. También es problema de criaderos de camarón. Afortunadamente, los que comemos, nos gustan los mariscos, si nos vamos a enfermar, por vibrio parhemolyticus, duramos enfermos gracias a la diarrea, la que no es muy patógena en las septicemias. Mucha gente pues, ok, creo que terminé con vibrio. No es cierto, me falta una imagen más. Aunque estas dos notas no dijeron la etiología, yo estoy acostumbrado a pensar que muy probablemente es vibrio parhemolyticus. Ahí lo dejo. Última enfermedad. A ver, 5:48, me quedan 10 minutos. Lo puedo hacer rápido o les puedo ya dar un descansito. Hoy es segunda clase, ¿no? Después ya sería más. Es como una docena de imágenes, así que lo voy a tratar de hacer, ¿ok? Vamos, rápido. No es cierto, los son intracelulares antes que se activen. Siguiente clase. Lo pongo como media clase, porque se me olvidan las cosas, y a veces cliqueo mal y no tengo problemas. Me despido, espero que estén bien. Les recuerdo, son menos de la mitad del grupo. La subida. Nos vemos después. Hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego, doctor. Buena tarde.